Buenas tardes, estimados magistrados, secretario general, audiencia que nos sigue a través de nuestros diferentes canales de comunicación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 20, 21 y 22 de la Ley Orgánica de este Tribunal y con fundamento además en los artículos 1, 2, 3 y demás aplicables del reglamento que regula el desarrollo de las sesiones del Pleno de nuestro Tribunal, siendo las 12 horas del 23 de enero de 2025 y encontrándonos reunidos en el Salón de Pleno de este órgano jurisdiccional, doy inicio a la presente sesión pública ordinaria convocada para este día y hora. Instruyendo al secretario general de acuerdos, proceda a pasar lista de asistencia. Con su permiso, magistrado presidente, procedo a pasar lista de asistencia a los integrantes del pleno de este órgano jurisdiccional. Magistrado presidente Edgar Uriza Alanís, titular de la primera sala unitaria. Presente. Magistrado Jesús Gerardo Aldape Ballesteros, titular de la segunda sala unitaria. Presente. Magistrado Alejandro Guerra Martínez, titular de la tercera sala unitaria. Presente. Le informo, magistrado presidente, que se encuentran presentes para la celebración de la presente sesión pública ordinaria los 3 magistrados de sala unitaria que integran el pleno de este tribunal. Atento a lo anterior, al existir quórum legal, declaro como válida la presente sesión, así como todos los acuerdos que se tomen en ella, por lo que instruyo al secretario general de acuerdos para que dé lectura al orden del día programado para la presente sesión. El orden del día programado para la presente sesión es el siguiente. Punto número 1, inicio de la sesión. Punto número 2, lista de asistencia. Punto número 3, declaración de quórum legal. Punto número 4, lectura y, en su caso, aprobación del orden del día. Punto número 5, lectura y, en su caso, aprobación de las actas de sesiones públicas ordinaria del 9 de enero de 2025 y extraordinarias del 17 y 21 de enero de 2025. Punto número 6, resoluciones jurisdiccionales del Pleno, en el que no se tienen programados proyectos de resoluciones a discutir. Siguiente punto, número 7, de acuerdos jurisdiccionales del Pleno, en el que no se tienen programados proyectos de acuerdos a discutir. Siguiente punto, número 8, de asuntos administrativos, en el que se tienen programados 2 asuntos administrativos a tratar, consistentes en, primero, la discusión y, en su caso, aprobación de un acuerdo por el que se establecen las reglas para la selección, registro, designación, actuación y pago de honorarios de los peritos terceros del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tamaulipas. Segundo, discusión y, en su caso, aprobación del Programa Anual de Desarrollo Archivístico 2025 del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tamaulipas, elaborado en cumplimiento a la obligación inmersa en el artículo 23 de la Ley General de Archivos. El siguiente punto del orden del día es el punto número 9 de asuntos generales, en el que se tiene programado un asunto a tratar, consistente en informe del Programa Anual de Desarrollo Archivístico 2024, elaborado por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tamaulipas como sujeto obligado de la Ley General de Archivos, que rinde su presidente en cumplimiento a la obligación impuesta por el artículo 26 de la referida legislación. Mientras que el último punto del orden del día corresponde al punto número 10 de clausura de la sesión. Cabe destacar que los puntos 1, 2, 3 y 4 del referido orden del día, que corresponden al inicio de la sesión, lista de asistencia, declaración de quórum legal, así como la lectura del orden del día de la presente sesión, han sido debidamente desahogados, encontrándose pendiente de su desahogo únicamente la aprobación del contenido del orden del día precisado. Compañeros magistrados, someto a su aprobación el orden del día programado para la presente sesión. Secretario, proceda a tomar votación en forma económica. Sí. Magistrados, ¿cuál es el sentido de su voto respecto de la aprobación del orden del día programado para esta sesión? A favor. A favor. Sí. Le informo, magistrado presidente, que el orden del día previsto para esta sesión cuenta con el voto a favor de los 3 integrantes del Pleno. Por tal motivo, declaro aprobado el orden del día programado para la presente sesión. En desahogo del punto 5, solicito al Pleno la dispensa de la lectura de las actas de sesiones públicas ordinaria del 9 de enero de 2025 y extraordinarias del 17 y 21 de enero del mismo año, toda vez que las mismas fueron circuladas con la debida anticipación. Asimismo, solicito a este Pleno la aprobación de su contenido, tomando una sola votación para ambos efectos. Secretario, proceda a tomar votación en forma económica. Sí. Magistrados, ¿cuál es el sentido de su voto respecto de la aceptación de dispensa
de lectura de las actas de sesiones públicas previamente referidas, así como respecto de la aprobación de su contenido. A favor. Le informo, magistrado presidente, que tanto la dispensa de lectura de las actas solicitada, así como la aprobación de su contenido, cuentan con el voto a favor de los 3 integrantes del Pleno. En consecuencia, declaro aprobado por unanimidad de votos el contenido de las actas de sesiones públicas ordinaria del 9 de enero de 2025 y extraordinarias del 17 y 21 de enero del mismo año, instruyendo al secretario general de acuerdos informe al Pleno cuál es el siguiente punto del orden del día. Sí. El siguiente punto del orden del día es el punto número 6 de resoluciones jurisdiccionales del Pleno, en el que no se tienen programados asuntos a discutir, así como tampoco se tienen asuntos por desahogar en el punto número 7 de acuerdos jurisdiccionales del Pleno, por lo que en seguimiento al orden del día programado para la presente sesión, el siguiente punto corresponde al número 8 de asuntos administrativos, en el que se tienen programados 2 asuntos a tratar. El primer asunto administrativo a tratar corresponde a la discusión y en su caso aprobación de una propuesta de un acuerdo por el que se establece las reglas para la selección, registro, designación, actuación y pago de honorarios de los peritos terceros del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tamaulipas. Respecto a este tema conviene realizar las siguientes apreciaciones. De conformidad con lo establecido en el artículo 44 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tamaulipas, este órgano jurisdiccional contará con un registro de peritos terceros que lo auxiliarán en el ejercicio de sus funciones de manera independiente, cuya integración, requisitos de ingreso, aceptación del cargo y remuneración se realizará conforme a la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo de este Estado, de su reglamento interior y conforme a las reglas que al respecto emita el Pleno de este Tribunal. Asimismo, el artículo 31, fracción séptima de la Ley Orgánica referida establece que corresponde al Secretario General de Acuerdos llevar y mantener actualizado el registro de peritos, así como dirigir y procurar el correcto funcionamiento del mismo, mientras que los artículos 35, 36, 37 y 38 del reglamento interior del propio tribunal prevén que corresponde a este Pleno, por conducto de su Secretario General de Acuerdos, integrar el registro de peritos, conforme a las normas, reglas de operación y lineamientos que establezcan para este efecto, precisándose al respecto que en las cuestiones no previstas en estas se resolverán por el propio Pleno, resultando indispensable la emisión de las reglas que permitan implementar el procedimiento ágil y eficiente de integración y operación de dicho registro, en beneficio de los justiciables. Atento a lo cual, propongo a este Pleno para su aprobación las presentes reglas como de observancia general en este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tamaulipas, que tienen por objeto establecer el procedimiento para la incorporación de profesionistas y técnicos en el registro de peritos, sus derechos y obligaciones y su actuación una vez que sean designados por el magistrado instructor que los designe, la atención a solicitudes de peritos terceros en materias o áreas de conocimientos no registradas, así como el pago de sus honorarios y cualquier incremento a los mismos, resultando aplicables de manera supletoria tales reglas para todo aquello que no se encuentre expresamente previsto en ellas, la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado, el Código de Procedimientos Civiles del Estado, la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa y su reglamento interior. Magistrado, se abre a discusión el asunto administrativo señalado. Magistrado Jesús Gerardo Aldape, ¿algún comentario? Agradezco el uso de la palabra, magistrado presidente. Solamente que estoy de acuerdo con la propuesta. Ya era necesario que tengamos este acuerdo de Pleno. Al final de cuentas, necesitamos agilizar los procesos y los juicios en los cuales se necesitan esas pruebas periciales, y creo que es un gran avance para lo que pueda representar este tribunal, así que totalmente de acuerdo con el proyecto. Gracias. Sí. Magistrado Alejandro Guerra Martínez, ¿algún comentario? Gracias, magistrado presidente. Concuerdo con la apreciación que hace nuestro magistrado Jesús Gerardo Aldape y con la propuesta que fue mostrada por la presidencia. Es cuanto, magistrado. Gracias. Si no hay más comentarios, secretario, proceda a tomar la votación en forma económica. ¿Cuál es el sentido de su voto, magistrados, respecto a la aprobación del acuerdo administrativo recién propuesto por la presidencia?
A favor. En favor del proyecto. Le informo, magistrado presidente, que el acuerdo administrativo referido cuenta con el voto a favor de los 3 integrantes del Pleno. En consecuencia, declaro aprobado por unanimidad de votos el acuerdo por el que se establecen las reglas para la selección, registro, designación, actuación y pago de honorarios de los peritos terceros del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tamaulipas. El segundo asunto administrativo corresponde a la discusión y en su caso aprobación del Programa Anual de Desarrollo Archivístico 2025 del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tamaulipas, elaborado en cumplimiento a lo ordenado por el artículo 23 de la Ley General de Archivos y su correlativo de la Ley de Archivos para el Estado de Tamaulipas. En esa línea, en cumplimiento a la obligación impuesta en el precepto legal citado, presento ante este Pleno una propuesta de Programa Anual de Desarrollo Archivístico 2025 para su discusión y aprobación de ser el caso, puntualizando que este contempla las acciones a realizar en la presente anualidad a fin de modernizar y mejorar los servicios documentales y archivísticos del propio órgano jurisdiccional, estableciendo estructuras normativas, técnicas y metodológicas tendentes a la implementación de estrategias encaminadas a la mejora continua del proceso de organización y conservación del documental archivístico. Este documento contiene un glosario de la terminología aplicable al tema que define lo que debemos entender por archivo, archivo de concentración, archivo de trámite, archivo histórico, área coordinadora de archivos, cronograma, grupo interdisciplinario, organización, planeación, programa anual y tribunal. Asimismo, contiene un marco de referencia en donde se detallan los aspectos de la misión y visión del tribunal, un marco normativo, un desarrollo, su justificación, sus objetivos generales y específicos, así como de manera detallada contiene diversos puntos a desarrollar propios de la planeación del desarrollo archivístico 2025, a saber, punto número 1, actualizar y adecuar los instrumentos de control archivístico, el cuadro general de clasificación archivística y el catálogo de disposiciones documentales. El punto 2, capacitar y asesorar en materia archivística al personal productor de la información del tribunal. Punto 3, desarrollar un instrumento de valoración que determine el destino final de los expedientes cuya vigencia documental ha concluido. Adicionalmente, comprende el proceso de la gestión documental del tribunal, dividido en diversos aspectos a saber, producción documental, organización documental, acceso documental, consulta de documentos, valoración documental y conservación de archivos. Por último, prevé acciones a implementar para garantizar el desarrollo y cumplimiento del programa anual con el fin de mitigar los diversos factores que pueden afectar el desarrollo de cada uno de los objetivos planteados. Magistrados, se abre discusión en el asunto administrativo señalado. Magistrado Jesús Gerardo Aldape, ¿algún comentario? Sin comentarios, presidente. Estoy Gracias. de acuerdo con el proyecto, nada más. Magistrado Alejandro Guerra Martínez, ¿algún comentario? De igual manera, magistrado presidente, de acuerdo con el proyecto. Es cuanto. Si no hay más comentarios, secretario, procede a tomar la votación en forma económica del presente asunto. Magistrados, ¿cuál es el sentido de su voto respecto de la aprobación del asunto administrativo recién propuesto por la presidencia? A favor. Le informo, magistrado presidente, que el asunto administrativo referido cuenta con el voto a favor de los 3 integrantes del Pleno. En consecuencia, declaro aprobado por unanimidad de votos el Programa Anual de Desarrollo Archivístico 2025 de este tribunal. Una vez agotado el punto de asuntos administrativos, secretario, proceda a informar cuál es el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día corresponde al punto número 9 de Asuntos Generales, en el que contiene un asunto a tratar, que corresponde al informe del Programa Anual de Desarrollo Archivístico 2024, que rinde la presidencia de este tribunal en cumplimiento a la obligación impuesta por el artículo 26 de la Ley General de Archivos, que es impuesta hacia todo sujeto obligado. En cumplimiento al referido precepto legal, esta presidencia procede a rendir el informe correspondiente en los siguientes términos. El presente informe es la presentación del trabajo realizado en materia archivística durante un año en colaboración de todas las áreas administrativas y jurisdiccionales de este Tribunal de Justicia Administrativa,
plasmado en un documento en donde se desarrollan los objetivos planteados y los resultados obtenidos con el fin de tener una eficiente gestión documental y administración de archivos. En cumplimiento del artículo 26 de la Ley General de Archivo, a continuación se desglosa el presente informe de cumplimiento del Programa Anual de Desarrollo Archivístico 2024. Así, derivado del cumplimiento a los distintos objetivos específicos del Programa Anual Archivístico 2024, se obtuvieron los siguientes resultados. 1. El archivo de trámite se encuentra actualizado en su totalidad. 2. Todas las áreas productoras de información llevan sus inventarios documentales del archivo de trámite, cumplen con las guías de archivo de forma anual y realizan transferencias primarias al archivo de concentración previo requerimiento. 3. El área coordinadora de archivo realizó revisiones bimestrales de los vales de préstamo con la finalidad de tener actualizado el archivo de concentración y garantizar la accesibilidad. 4. Se realizó un inventario de caducidades del año 2023. 5. Diariamente se realizó limpieza y control de humedad al archivo de concentración. 6. El área coordinadora de archivo realizó las siguientes actividades. Desarrolló el material necesario de capacitación al personal del tribunal, desarrolló la materia de sensibilización archivística, atendió todas las dudas al personal mediante asesorías personalizadas, actualizó de forma diaria e hizo una revisión de forma trimestral para garantizar el acceso y la consulta, atendió 106 vales de préstamo del archivo. Por otra parte, derivado de la auditoría archivística practicada por el órgano interno de control de este tribunal, se informó que el sistema institucional de archivos del tribunal se encuentra operando conforme a la normatividad aplicable, cumpliendo con los requisitos señalados en la Ley General de Archivos. Entre otras cosas, este tribunal, a través del área coordinadora de archivo, refrendó su registro ante el Archivo General de la Nación, el cual es una aplicación informática administrada por el Archivo General de la Nación, cuyo objeto es obtener y concentrar información sobre los sistemas institucionales y de los archivos privados de interés público, así como difundir el patrimonio documental resguardado en sus archivos, además de brindar soporte al ejercicio de los derechos de transparencia y acceso a la información pública y contribuir a que los sujetos obligados adopten un criterio de organización, localización y acceso expedito a la información pública. Hasta aquí lo correspondiente al informe del Programa Anual de Desarrollo Archivístico. No sé si tengan algún comentario, magistrados, al respecto. Pues, observación. Si me permites el uso de la palabra, magistrado presidente, pues nada más felicitar a Eduardo Carrillo, que es el titular de esa área, por el desarrollo de todas cada una de las actividades que nos acabas de describir y que ha sido, pues, su trabajo y su desempeño y el desempeño del área de archivo, pues, muy cordial y de manera muy participativa en cada una de las salas que componen este tribunal. Así que, pues, que sigan adelante, y ese es un mensaje de mi parte, que sigan trabajando con el mismo ahínco y agradecerles el trabajo realizado. Nada más. Gracias. Gracias. Magistrado Alejandro. Gracias, magistrado presidente. De igual manera, reconocer los esfuerzos vertidos por el área del archivo, en especial a su titular, y comentar que siempre ha sido de alguna u otra manera muy dinámica el servicio que nos brindan para poder tener acceso a expedientes y para poder archivar situaciones. En ese tenor, ya nos habían turnado por ahí el documento que plasma todo este informe, y pues felicitar a todos los que formaron parte de. Es cuanto, magistrado presidente. Gracias. Por último, en desahogo del último punto del orden del día, que corresponde a la clausura de la sesión, siendo las 12:24 del 23 de enero del 2025, declaro clausurada la presente sesión pública ordinaria. Muchas gracias.